Hola, soy Silvia Chávez Soriano, docente del curso de Fundamentos de la Comunicación. Seguramente que alguna vez te has encontrado con personas que gozan de prestigio, como buenos conversadores y que incluso muchos los buscan para escucharlos, conversar y pasar momentos de charla o diálogo espontáneo. ¿A qué crees que se deba esto? En esta oportunidad precisamente trataremos sobre uno de los niveles de la comunicación interpersonal, considerado como un proceso fundamental en la experiencia humana y en toda organización social, la comunicación interpersonal. Para ello, empezaremos con la definición de comunicación. Según algunos autores, entre ellos Dance y Larson, existen más de 126 definiciones. Solo en el diccionario de la lengua española, por ejemplo, se incluyen 11 acepciones de este vocablo. Sin embargo, en este video trataremos de elaborar una definición bastante resumida y señalar a la comunicación como un proceso de intercambio según el cual el emisor transmite una información, un mensaje, a un receptor. Es decir, se establece una relación interhumana en la que dos o más individuos pueden entenderse. Entonces, podemos afirmar que la comunicación interpersonal supone diálogo, un emisor, un canal, un receptor, código. Entonces, ¿en qué consiste realmente esta comunicación interpersonal? Es el proceso que ocurre entre una fuente emisor y un receptor que están enviando y recibiendo mensajes en una transacción continua. Es decir, es el hecho de hablar cara a cara, en un nivel de interacción persona a persona. Y esto cada vez es más difícil. En este sentido, los mensajes verbales y no verbales son enviados y recibidos de manera continua. Hay una influencia recíproca en la conducta de los participantes. Esto de acuerdo con la interpretación que se haga de los mensajes y del intercambio de papeles entre el hablante y el receptor. Se habla entonces de comunicación personal desde los primeros estudios que realizó Bateson en el 56. Luego, en el 67, Watzlawick destacó en 5 axiomas básicos resumidos posteriormente por De Vito sobre la comunicación interpersonal. Primero, un individuo no puede no comunicar, es decir, que toda conducta es por sí comunicativa. Segundo, toda comunicación tiene un contenido y un aspecto relacional denominado metacognición o metacomunicación. Es decir, que cuando dos individuos están manteniendo una comunicación, se está produciendo simultáneamente una comunicación de actitudes, formas, modos de expresión y lenguaje no verbal. Tercero, el orden, la secuencia de las comunidades comunicativas o de las unidades comunicativas es muy importante a la hora de prefijar el contexto y el resultado de la propia comunicación. Cuarto, los seres humanos pueden comunicarse de manera diferente, analógica y digital. Hoy lo vemos eso en el aula. Los códigos digitales son relativamente arbitrarios. Esto significa que un signo o código digital es utilizado para representar un referente que no tiene necesariamente una relación intrínseca con el propio signo. Quinto, este axioma expresa la diferencia entre los conceptos de interacción simétrica y complementaria. Las relaciones simétricas ocurren entre personas con los mismos rangos, grupo, condición física o intelectual, estatus, entre otras características. Los participantes en este tipo de comunicación se tratan como iguales, reflejando abierta y mutuamente sus conductas. Un matrimonio dialogando, por ejemplo, los empleados de una empresa durante una reunión o cualquier agente comunicativo relacionándose de forma simétrica. Por el contrario, una relación entre dos personas con distintos niveles, por ejemplo, un jefe con su colaborador, tiende a ser complementaria. Es decir, la interacción complementaria se basa en diferencias de los participantes. Generalmente uno es superior a otro. Las diferencias pueden ser de cualquier índole también, físicas, intelectuales, de estatus social o lingüístico, etc. Entonces aquí es donde nos podemos plantear ¿y cómo lograr la efectividad en la comunicación interpersonal? Los estudios ya de Albert Berabian, uno de los principales expertos en la comunicación interpersonal, señalan que para lograr la efectividad de la comunicación
es importante la unión de 3 tipos de elementos que se relacionan en un mensaje cada vez que hablamos. Estos son los visuales, a través de gestos, ademanes, postura, distancia. Los vocales, el tono de volumen, la velocidad, la fuerza, énfasis, las inflexiones de voz, etc. Es decir, que sin habilidad vocal simplemente no lograríamos comunicarnos en forma oral. Y las verbales, aquellas ideas, contenidos, lenguaje, secuencia, temas, etc. Entonces podemos considerar que las características principales de la comunicación interpersonal es diádica, porque se da recíprocamente entre 2 personas, como forma básica de comunicación entre humanos, de acuerdo con la situación comunicativa y el número de participantes. Se considera la interacción más personal, es decir, 1 a 1. Para concluir, podemos decir, a modo de resumen, que la mayoría de las comunicaciones orales que realizamos a diario son interpersonales. Este tipo de comunicación se da en sentido transaccional porque hay un intercambio continuo de mensajes entre emisor y receptor o entre hablante y oyente. Por eso se dice que la comunicación interpersonal es dual o diádica y que fluye en 2 direcciones. Recíprocamente es espontánea y única porque surge sin planeación, a la vez que es muy variable, flexible y dinámica la relación interpersonal. Entonces llega a darse en forma simétrica cuando los que se comunican son del mismo estatus, pertenecen al mismo grupo, poseen las mismas convicciones, etc. Este tipo de interacción se considera positiva porque estimula y promueve la confianza y presencia de los participantes. Como hemos señalado, la complementaria se da cuando uno de los participantes tiene mayor jerarquía, estatus o autoridad que el otro. Muy bien, les agradezco haber observado este video y espero que haya sido de utilidad para que su comunicación interpersonal sea más efectiva. Muchas gracias y hasta pronto.